Existen características en algunas personas que no se pueden explicar con palabras, pero que se sienten profundamente. A veces, estos rasgos espirituales emergen de una manera tan natural, como si fueran dones dados por algo mucho mayor que nosotros. Estos elegidos, como se les llama, poseen una intuición tan aguda que muchas veces parecen prever eventos o entender los sentimientos de otros sin que se haya dicho una palabra. La Biblia nos habla de estos dones en varios pasajes, como en 1 Corintios 12, 7, 10, donde Pablo describe los dones espirituales dados por el Espíritu Santo. La sabiduría, la percepción clara del propósito y la sensibilidad espiritual no son algo que podamos aprender en libros o en el aula. Son como semillas plantadas en el corazón de aquellos elegidos por Dios, floreciendo a lo largo de la vida cuando se cultivan con fe. Podría compararse con el momento en que Jesús, al caminar entre los discípulos, identificó y sanó a alguien por la fe que emanaba de él, aunque la persona no hubiera dicho una palabra. Esto nos enseña que la verdadera conexión con lo divino va más allá de la lógica humana. Estas percepciones, estas revelaciones son más que simples intuiciones. Son manifestaciones del poder de Dios en nuestras vidas, algo que no puede ser forzado, sino despertado a través de nuestra creencia, nuestra oración y nuestro compromiso con la voluntad divina. La naturaleza del amor divino y la misericordia de Dios es que Él se revela a quienes lo buscan con un corazón puro, permitiendo que estos elegidos sientan y comprendan lo invisible. Pero, ¿qué hacer con estos dones? La cuestión no es solo percibir lo que está más allá de lo visible, sino cómo usar esta sabiduría divina para ayudar a los demás y cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Cuando una persona reconoce y actúa de acuerdo con estos dones espirituales, comienza a vivir de manera más alineada con la verdad divina. Sin embargo, lo que es común ver es que muchas veces estos dones son mal comprendidos o incluso rechazados por los demás, lo que lleva al aislamiento. Esto nos lleva a una reflexión sobre cómo necesitamos cultivar estos dones en oración, con humildad y compromiso con la misión que Dios nos confía, para que puedan ser utilizados para promover la salvación, la redención y el perdón. Transformación a través del llamado, la vida espiritual, es un viaje de descubrimientos y uno de los momentos más transformadores es cuando alguien reconoce su llamado divino. Este llamado es algo que no se puede forzar, sino que debe ser recibido con humildad y fe. Cuando alguien siente que está siendo guiado por algo más grande, algo más allá de la comprensión humana, es como si una luz se encendiera en su interior, revelando el camino hacia una verdadera transformación. Jesús, al llamar a sus discípulos, no los invitó a una vida fácil, sino a una vida de servicio y transformación. Él sabía que el verdadero cambio interior solo sería posible si la persona estaba dispuesta a abandonar sus viejas formas de vivir y abrazar lo nuevo, con fe y confianza en el plan divino. La fe, en este contexto, es como el combustible que enciende el fuego de la transformación. No se trata de una fe ciega, sino de una confianza firme en las promesas de Dios. En Hebreos 11:1, la Biblia nos enseña que la fe es la certeza de lo que esperamos y la prueba de lo que no vemos. Cuando reconocemos nuestro llamado espiritual y actuamos con fe, permitimos que Dios obre en nuestras vidas de maneras profundas y transformadoras. La transformación no sucede de la noche a la mañana, sino a lo largo de un camino de compromiso diario con la verdad divina y con la práctica constante de la oración, el perdón y la obediencia a los mandamientos de Cristo. Esta transformación a través del llamado es un viaje que lleva a la persona a un nuevo nivel de comprensión, donde los dones espirituales comienzan a revelarse de forma más clara y poderosa. La sabiduría que antes parecía distante, ahora comienza a fluir de manera natural.
La gracia de Dios se manifiesta en todos los aspectos de la vida, permitiendo que la persona sea una luz para los demás, como un testigo vivo del poder de Dios. La verdadera transformación solo ocurre cuando el llamado es reconocido y la fe se convierte en el pilar sobre el cual se basa este viaje. Como Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. No es fácil, pero la recompensa es una vida de plenitud espiritual y alineada con la voluntad divina. Conexión con lo invisible. Hay algo profundamente misterioso y hermoso en la forma en que los elegidos se conectan con lo que está más allá del mundo físico. No se trata solamente de percibir lo que está a nuestro alrededor, sino de una capacidad sobrenatural para captar lo invisible, sentir presencias y tener intuiciones precisas que otros ni siquiera imaginan. Esta sensibilidad espiritual no se puede explicar con lógica ni conciencia, porque es un don que proviene directamente del Espíritu Santo. En Juan 4:24, la Biblia nos dice, Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Esa conexión se activa cuando el corazón está rendido y el alma está abierta a las dimensiones celestiales donde habita el amor divino. Esta conexión con lo invisible no se obtiene por casualidad. Es fruto de una vida dedicada a la oración, a la fe viva, a la obediencia a los mandamientos y a la búsqueda constante del poder de Dios. Los grandes profetas bíblicos, como Moisés o Elías, vivieron momentos donde lo invisible se volvió tangible. Moisés, por ejemplo, cuando subió al monte Sinaí y recibió las tablas de la ley, Éxodo 31:18, no solo escuchó la voz de Dios, sino que fue rodeado por su gloria. Ese tipo de experiencias revelan que quienes están alineados con el propósito divino pueden entrar en contacto con realidades espirituales más altas, y eso transforma por completo su manera de vivir, de orar, de actuar. La Biblia nos anima a buscar esta visión espiritual. En Efesios 1:18, el apóstol Pablo ora para que los ojos del corazón sean iluminados. Y es que cuando el corazón está alineado con el Espíritu, se abren canales de revelación. Los elegidos comienzan a recibir señales, profecías, advertencias y direcciones divinas que guían su camino y confirman su llamado. No están solos. El Espíritu Santo los acompaña, los consuela y los capacita con sabiduría para actuar en gracia, ser testigos del poder de Dios y vivir según las promesas de la Biblia Sagrada. Esa conexión es un tesoro, y solo quienes creen, oran y permanecen firmes en la esperanza logran sostenerla y multiplicarla en su vida. Soledad e incomprensión. El camino espiritual no siempre es fácil. A medida que los elegidos comienzan a brillar con la luz divina, la reacción de muchos a su alrededor puede ser incomprensión, rechazo e incluso envidia. Esto sucede porque aquellos que viven en la oscuridad, atrapados en sus propias limitaciones y dudas, se sienten incómodos con la luz que otros emiten. Sin embargo, esa luz no debe ser escondida. Jesús nos dijo en Mateo 5:14-16, Vosotros sois la luz del mundo. No se puede esconder una ciudad situada sobre un monte. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. La luz espiritual, dada por Dios, nunca debe ser apagada por el miedo al juicio o a las críticas de aquellos que aún no entienden lo divino. La incomprensión es una parte natural de este viaje. Los discípulos de Jesús, por ejemplo, enfrentaron situaciones en las que sus mensajes de amor, redención y perdón fueron rechazados y hasta fueron perseguidos por aquellos que no podían entender los milagros y enseñanzas de Cristo. La Biblia nos enseña que, así como Cristo enfrentó críticas y aislamiento, también debemos esperar ser rechazados en ocasiones como está en Juan 15:18-20. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros.
La luz que emana de una vida dedicada a Dios muchas veces es vista como una amenaza para aquellos que todavía están atrapados en el pecado, la duda y el materialismo. Este rechazo puede ser doloroso, pero es una prueba de que estamos siguiendo el camino de Cristo. En momentos de soledad e incomprensión, es importante recordar que Dios nunca nos abandona. En Romanos 8:31-39, Pablo nos recuerda que nada puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Incluso cuando el mundo no entiende nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor divino, podemos confiar en que, a través de la oración y la búsqueda constante del Espíritu Santo, encontramos consuelo y fortaleza. Dios está con nosotros, guiándonos en medio del aislamiento, y muchas veces esa soledad es la oportunidad para crecer más profundamente en la fe, como el fuego purifica el oro. Poder de la oración. La oración es mucho más que un simple acto de pedir algo a Dios. Es el canal a través del cual nos conectamos con lo divino, y es allí donde se realizan las transformaciones más profundas. A través de la oración, abrimos nuestras almas al Espíritu Santo, permitiendo que Él nos guíe, nos consuele y nos fortalezca. Jesús, en su vida y ministerio, nos enseñó la importancia de la oración, no solo como una necesidad de pedir, sino como una forma de alinearnos con la voluntad de Dios. En Lucas 5:16 leemos que Él se apartaba a lugares solitarios y oraba, mostrando que incluso el Hijo de Dios sentía la necesidad de comunicarse con su Padre para mantener su propósito divino. La oración no es un acto pasivo, sino una expresión activa de fe y confianza. Cuando oramos, no estamos simplemente pidiendo que Dios haga algo por nosotros, sino que estamos alineando nuestras vidas con Él, entregando nuestras preocupaciones y deseos en sus manos. En Filipenses 4:6-7, la Escritura nos enseña que no estéis afanosos por nada, antes en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A través de la oración, no solo obtenemos respuestas, sino que también recibimos paz, dirección y fortaleza espiritual. Además, la oración tiene el poder de desbloquear milagros. En Santiago 5:16 se nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Los milagros de Jesús, desde la sanación de los enfermos hasta la resurrección de los muertos, fueron precedidos por momentos de profunda oración y comunión con el Padre. La oración activa nuestra fe y nos conecta con el poder divino que transforma nuestras circunstancias y nos capacita para vivir de acuerdo con el propósito que Dios tiene para nosotros. Así como Jesús oraba en la oscuridad de la noche antes de tomar decisiones importantes, nosotros también debemos hacer de la oración una prioridad en nuestra vida diaria para activar los dones espirituales y experimentar el poder de Dios de manera tangible. Errores que bloquean los dones. Uno de los mayores obstáculos para el desarrollo de los dones espirituales es la duda. Muchas personas, al sentir que han sido llamadas para un propósito divino, se ven rápidamente atrapadas en sus propias inseguridades. Se preguntan, ¿estoy realmente preparado para esto? ¿Puedo hacer lo que Dios me pide? Sin embargo, en 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo nos recuerda las palabras de Jesús. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no nos llama a la perfección humana, sino a la obediencia. Si nos dejamos consumir por la duda, cerramos las puertas a la manifestación de los dones que Él ya ha depositado en nosotros. La fe constante en que Dios puede usar nuestras debilidades como oportunidades de transformación es el primer paso para desbloquear esos dones. El miedo es otro gran bloqueador de los dones espirituales.
A menudo, las personas temen que no sean lo suficientemente buenas o que no sean capaces de enfrentar los desafíos que surgen en el camino espiritual. Sin embargo, la Biblia nos enseña en 2 Timoteo 1:7 que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando nos enfrentamos a nuestros miedos con fe, activamos el poder de Dios en nuestras vidas. La acción es crucial. No basta con tener fe, sino que debemos actuar con valentía. La fe sin obras es muerta, como se nos recuerda en Santiago 2:17. Al tomar pasos concretos hacia nuestro propósito divino, comenzamos a ver cómo los dones se desarrollan y se multiplican en nuestra vida. La falta de compromiso espiritual también puede frenar el crecimiento de los dones. Si bien todos recibimos dones al ser llamados por Dios, estos dones no se desarrollan en su máximo potencial sin un compromiso continuo con la oración, el estudio de la Biblia y la acción en el servicio a los demás. Los discípulos de Jesús fueron testigos de milagros y maravillas, pero fue su obediencia constante a las enseñanzas de Cristo lo que les permitió crecer espiritualmente y usar los dones de manera efectiva. En Lucas 16:10, Jesús dijo: «El que es fiel en lo muy poco, también en lo mucho será fiel». La fe constante y la acción son esenciales para desbloquear y hacer crecer los dones espirituales que Dios nos ha otorgado. Niños y animales como detectores de energía. La pureza de los niños y la sensibilidad de los animales hacia lo espiritual son dos aspectos fascinantes que nos muestran cómo el mundo divino interactúa con nosotros de maneras profundas y misteriosas. Los niños, con su corazón sin filtros, tienen una capacidad especial para percibir lo que está más allá de lo visible. Jesús mismo dijo en Mateo 18:3, «De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos». Esta inocencia y apertura espiritual permiten que los niños reconozcan la energía pura de aquellos que están alineados con el Espíritu Santo sin que se diga una sola palabra. Esta capacidad no se limita a la razón, sino que está conectada a una sensibilidad más profunda que los elegidos pueden experimentar al interactuar con los pequeños. Los animales, por otro lado, también tienen una sensibilidad especial. A menudo se dice que los animales pueden detectar energías que los seres humanos no pueden percibir, como una especie de sexto sentido que les permite reconocer la esencia de las personas. En varias culturas se cree que los animales pueden identificar a aquellos que tienen una conexión más profunda con lo divino, reaccionando a su presencia de manera diferente a como lo hacen con los demás. Esto no es una coincidencia. En Proverbios 12:10 se menciona que el justo cuida de la vida de su bestia, lo que implica que los animales, al igual que los niños, están más en sintonía con lo espiritual de lo que imaginamos. La energía pura de los elegidos es percibida por los animales, quienes responden con comportamientos que reflejan su capacidad de detectar algo especial. Es importante entender que esta conexión no es un fenómeno aislado, sino una manifestación del amor y la gracia divina que nos rodea. Los niños y los animales reaccionan porque sus corazones y espíritus son receptivos a lo divino. El amor puro de Dios, manifestado en la vida de los elegidos, es reconocido por aquellos que tienen el corazón puro y abierto. Esta interacción nos recuerda la importancia de mantener nuestra fe pura, sin los filtros del ego o la arrogancia, como los niños y los animales, para que nuestra energía espiritual pueda resonar de la misma manera con los demás y con la creación misma. Acción como motor del despertar espiritual. El despertar espiritual es un proceso que va más allá de la simple conciencia de que tenemos dones divinos. Saber que poseemos un talento espiritual es solo el primer paso. La verdadera transformación ocurre cuando decidimos actuar, entrenar y comprometernos con esos dones.
Jesús nos mostró que la fe no es solo un sentimiento, sino una acción. En Santiago 2:26 leemos: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Esto nos recuerda que el poder de nuestros dones espirituales solo se activa cuando los ponemos en práctica, cuando tomamos acción. No podemos esperar a que los milagros sucedan simplemente esperando o soñando con ellos. Debemos ser los instrumentos a través de los cuales se manifiestan. En la vida de los discípulos de Jesús podemos ver cómo cada uno de ellos respondió a su llamado espiritual con acciones concretas. Pedro, por ejemplo, pasó de ser un simple pescador a ser uno de los pilares de la iglesia, no porque solo tuviera fe, sino porque esa fe lo impulsó a actuar, a predicar, a sanar y a guiar a otros en el camino del Evangelio. En Mateo 14:29, cuando Pedro caminó sobre el agua hacia Jesús, la acción fue clave para la manifestación del milagro. Si Pedro no hubiera dado ese paso de fe, no habría experimentado el poder de Dios de esa manera. Lo mismo ocurre con nosotros. Nuestros dones espirituales permanecen latentes si no tomamos la decisión de utilizarlos y cultivarlos con dedicación. Dios da dones a todos, pero solo aquellos que creen en el poder de esos dones son capaces de despertarlos y usarlos para cumplir su propósito divino. La acción es el motor del despertar espiritual, porque nos obliga a salir de nuestra zona de confort y a comprometernos con lo que Dios nos ha encomendado. La oración y la meditación nos ayudan a alinear nuestros corazones con la voluntad divina, pero es la acción lo que nos permite vivir esa voluntad en el mundo. Así como los apóstoles fueron enviados a predicar y a sanar en el nombre de Jesús, nosotros también estamos llamados a actuar, a compartir la luz divina que hemos recibido y a convertirnos en instrumentos del poder de Dios en el mundo. Al tomar acción, despertamos no solo nuestros dones, sino también el poder transformador de Dios que habita en nosotros.